compartir hoy con ustedes una hermosa y valiosa conferencia de nuestro maestro Israel Rojas Romero Ragosini, titulada El lado espiritual del alma. En la actualidad y por la situación que afronta nuestro planeta, en el que nos hemos visto enfrentados a situaciones que no esperábamos, vemos cómo el temor y todas esas manifestaciones como son vemos cómo el temor y todas sus manifestaciones como son el odio, la envidia, los celos, la vanidad, se apoderaron de la raza humana y nos ha faltado amor para contrarrestar estas situaciones. Pero eso es la evolución precisamente. Llenarnos de amor, vitalidad, optimismo y armonía para sobreponernos a todas las circunstancias adversas. La conferencia dice así: el estudiante Rosacruz está en el proceso de evolución conscientiva y de sensorialidad, de tal suerte que esos son los dos aspectos que debemos tener siempre en cuenta. El alma anímicamente considerada en la naturaleza corporal del hombre no tiene sino dos modos nada más, y esos dos modos se multiplican al infinito en su manera de manifestarse o expresarse. Es en nuestra naturaleza anímica y no hay sino temor o amor en grados diversos. La más leve expresión de bondad es una manifestación de amor. Una sonrisa amable es una expresión de amor. Una tolerancia relativa es una expresión de bondad hacia el otro y es amor. Y así sucesivamente. La escala es indefinida e infinita. Es el lado espiritual del alma. Pero ahora tenemos el otro lado, el tacto, el que se ha ligado a los fenómenos de la existencia, que vive siempre temeroso de todo. Si nos sinceramos por 2 segundos, nos daremos exacta cuenta de que nuestras operaciones están fundamentadas en el temor. Desde que despertamos en la mañana hasta que conseguimos el sueño en la noche, vivimos una etapa de temores cuestionables, increíbles, fastidiosos y tremendos. Aquellas gentes que suelen llamarse valientes son los más temerosos de la vida. Los asesinos que matan porque sí llevan siempre un revólver al cinto. Luego van tarados de temor hacia todos los seres y hacia todas las cosas. No hay valientes en el mundo en el sentido nítido de la palabra absurda de valentía, sino del temor solamente. Solamente el temor los acompaña de la cuna a la tumba. Y el temor, que es el que estamos eluciendo a través del tiempo y del espacio, es el ideal más grande del hombre, pero, y este pero es enfático, no vayan ustedes a creer esto porque los perjudicaría en el proceso y en el trabajo de la evolución consciente. El alma puede estar vinculada al temor y al amor, e infortunadamente el temor nos asedia por todas partes. El árbol de la vida es el amor y el árbol del conocimiento es el temor. Vivimos temerosos, todo. Los grados son tan diversos, tan múltiples,
que es imposible ir a definirlos o a tratar de definirlos. Quizás podrían jerarquizarse en grandes volúmenes, pero nunca en los detalles que son cada vez más sutiles, más delicados, más penetrantes, más imperceptibles para nuestra psiquis. Entonces la pregunta simple es: ¿cómo librarnos del temor? Pues por medio del amor. Pero ¿de dónde emerge el temor? Emerge de lo más profundo de la naturaleza toda, de aquel momento en que la energía primordial concebida por el hombre de ciencia, el filósofo y el hermetista, como el andrógeno, se separaron aquellas fuerzas para que pudiéramos obtener conciencia en las experiencias de la vida en diferentes encarnaciones. Por eso se habla de aquello. Es un poco difícil, de las almas gemelas. Cuando se encuentran dos almas, la una con corporeidad femenina y la otra masculina, y llegan a amarse realmente en el mundo ideal, antes de buscar la convergencia para el mundo de la generación, está el hombre realizando su ideal y la mujer igualmente, porque están encontrando la raíz del bien y el mal, del temor y el amor. Por eso se llaman almas gemelas. Muchas veces una de aquellas almas está encarnada y su gemela no lo está, por ley de consecuencia. La otra renace aquí y se encuentra en el vacío psicológico de la plenitud del amor. El amor partiendo de la fase puramente objetiva y funcional hacia el mundo trascendental y divino. Entonces, siguen así a través del tiempo y del espacio hasta que purificados ambos se encuentran como un divino hallazgo, y entonces viene lo solemne, lo grande, lo divino, la realización del sentido armonioso de la vida en el amor particular y universal a un mismo tiempo. Ejemplos hay en el caso histórico de Jesús, hijo de un José y de una María, que eran las almas gemelas, y por eso, como poseían la perfecta armonía de los mundos, pudieron atraer a la existencia un ego de alta evolución, como en el caso del Señor Jesús. Entonces, ustedes me preguntan naturalmente, ¿cómo se puede lograr aquella armonía en las esferas tremendas del temor? La vitalidad cubre en gran parte aquella situación. Una persona llena de vitalidad siente menos el temor que una que no participa de aquella tremenda energía. La otra es el entusiasmo. El entusiasmo tiene la cualidad de cubrir en cierta manera las fases temerosas de nuestra vida para darle plenitud a la existencia. Y la otra es la armonía. Esta armonía solamente se logra por una completa perfección de la vida. Al decir completa, uso una palabra relativamente inadecuada, pero útil, porque nada hay completo en este proceso de la evolución hasta que no hayamos llegado al adectado. Somos incompletos, por lo tanto. Entonces, tenemos la etapa de la energía divina del amor, la parte espiritualizante del ser, la parte sublimatoria de la existencia, la que tanto da inspiración y crea el genio en grados mínimos. El artista, el pintor, el escultor, el poeta tienen algo de aquella divina energía espiritual, y por eso a lo que llamamos genio. La palabra genio viene para nosotros del árabe, que es sin fin, fuego. El fuego interno de la vida
cuando ha sido sublimado, cuando en cambio de estar radicado en la esfera de la vida, empieza a arder en cierta manera en la esfera del corazón. Entonces, tenemos que este es un genio. En esta encarnación no he visto sino uno nada más, un joven que trajeron de Italia que se llamaba Roberto Benzi. Este era un genio en el arte musical. Vivía la música, sentía la música, dirigía las grandes orquestas y hoy es uno de los grandes creadores en Europa. Los demás son palabrejas empleadas por nosotros en forma infantil. Todo padre y toda madre tienen un hijo genial y aparece la esfera del mundo y es genial. El genio no aparece por ninguna parte. Es una ilusión paternal y maternal que concibo que ha sido útil para ayudar a entender aquel ego en su evolución, pero no existe. Son fantasías de la mente. Son locuras de la imaginación. No tiene realidad porque no hay trascendencia en el sentido divino de la armonía espiritual dentro del corazón. Esto es lo que crea y hace al genio. Entonces tenemos poco que conquistar. ¿Cómo trabajar para conquistar aquellos estados? Por medio de la admiración. Cada vez que admiramos algo, nace en la hondura de nuestro ser la armonía y la belleza. Cada vez, por insignificante que sea el momento de la admiración, nace en nuestra alma la divina energía espiritual del amor. La otra es la devoción. Es algo hacia alguien. No se trata de nada definido. Unos son devotos de Buda, de Jesús, de una mujer bella, otros de una planta. No importa, sino que despierte ese divino resorte de la devoción. Entonces, si realmente emerge de las profundidades de nuestro ser algo de la divina energía del amor que hemos de conquistar para lograr la plenitud del ser, es la excelsitud del ser humano. Allí está lo excelso y lo divino. ¿Por qué los adeptos viven esa armonía completa que les es característica? Porque han trepado, uso una palabra demasiado convencional, a la excelsitud del sentido del afecto espiritual que nos une a todos los seres. Me acuerdo mucho de la frase de Gandhi, es demasiado iluminadora en sí misma. Abro comillas. El que ama a su familia es bueno. El que ama a la sociedad es humano. Pero el que ama a todas las cosas es divino. Cierro comillas. Piensen ustedes cuán lejos estamos de aquella excelsitud, pero son las únicas dos facetas del alma. No hay sino temor o amor. Quizás el amor lo podamos entender con mayor facilidad, menos el temor, porque nos creemos tan valientes que creemos que jamás hemos tenido temor a nada y seguramente el temor nos envuelve a cada paso de la existencia. La verdad es esa. Estamos despolarizados desde el punto de vista de la energía divina del Logos. Esa es la verdad. Somos hombres, somos mujeres, estamos despolarizados. Ciertamente, pero eso nos permite hallar la experiencia formal de la vida a través de todos los fenómenos. Por eso es una necesidad peculiar. Cuando se habla de la caída del hombre, se habla de una tontería. No ha habido caída jamás, sino una separación de aquellas energías que subjetivamente le daban la plenitud al ser, pero no había conciencia diferenciada de tal excelsitud. Entonces, los hemos separado.
ha preponderado la tendencia peculiar de la aspiración de cada quien, pero el temor, la falta de plenitud, la falta de fortaleza moral, la falta de conciencia, la falta de espiritualidad y de tantos otros factores que impulsan nuestra vida, hacen que vivamos temerosos de la cuna a la tumba. A veces nos despertamos en el transcurso de la noche y pensamos que algún fantasma habrá entrado a nuestro cuarto. ¿Cuál es el fantasma? El odio, la envidia, los celos y todas esas tonterías que alimentamos en nuestro propio ser. Ese es el fantasma. Y ese es también el guardián del umbral, en el sentido esotérico del término, y es exacto. No vayan ustedes a creer que existe alguna alegoría, es una verdad. Se presenta como un dragón, tiene una estructura anímica que despierta el verdadero temblor del temor en la naturaleza interna del hombre. Pero si el hombre tiene fuerza moral y tiene convicción del sentido espiritual de la vida, es el mismo. Entonces empieza a crecer para tomar fuerza y aceptar con más plenitud. Cubre la tierra con su figura monstruosa, pero si vuelve el hombre y afirma la sinceridad de su sentido afectivo universal y su ego interno, entonces crece como un logos, como el sistema. Pero si él afirma categóricamente este sentido de bondad y armonía que hay en sí, destruye la fantasía de las ilusiones del temor, desaparecen como por encanto y aparece un ángel de luz. Esta es una verdad incuestionable. Esto es sobre el trascendentalismo. Estamos hablando de la vida interior, extraordinaria, del que va a dar un salto. Uso una palabra convencional en el proceso de la evolución. Pero de otro lado es el temor. Allí están centrados el odio, la envidia, los celos y todas aquellas secuelas del temor que torturan nuestras vidas. Entonces, para su bien y nuestro bien, les pido el favor que mediten sinceramente en esta verdad incuestionable que nos transmite la sabiduría de las edades. No hay en nuestra naturaleza anímica sino solamente temor o amor. Cuando existe el amor, aun cuando sea en la levedad de un segundo, sentimos la plenitud de vivir el amor en todos los seres y en todas las cosas. Eso es lo grande de la vida. Habla la religión de la comunión, que la comunión da la vida espiritual. Esa es la comunión. Comulgar con la divina armonía de la esencia del logos y de la naturaleza viviente para alcanzar la plenitud del ser. La Iglesia Católica lo simboliza en una hostia, en la imagen de un sol, y en el centro de él tiene la figura de un crucificado, evidentemente. El ego está crucificado a él temor, porque no ha resucitado al amor, porque no ha llegado a la plenitud de la vida interior, porque no ha alcanzado la magnificencia y la asistencia divina de la excelsitud. Logrando el amor hacia todas las cosas y todos los seres, está la gran aspiración del hombre. Esto es lo que los rosacruces llaman la rosa, y lo otro es la cruz, es la limitación, es el sacrificio. Y si tanto miramos al norte como al sur, al oriente como al occidente, al cenit como al nair, siempre nos acompaña ese temor.
por la falta de plenitud del amor en nuestras vidas. ¿Para qué esa charla? Para que trabajemos siquiera levemente en esa conquista prodigiosa del sentido de la vida y del amor universal. Esto exactamente. Y para que nos demos cuenta que tenemos un lío tremendo, terrible, el temor espantoso. Y el valentón aquel que carga un revólver a la cintura, y el campesino que carga un garrote, y el otro que ejercita los músculos para pegarle a un supuesto enemigo, son los más temerosos del mundo. Son los cobardes en el sentido exacto del término, y todos somos más o menos cobardes. Pero la cuestión no está en eso, sino en comprender nuestro trabajo, en llenar la vida interior de armonía y belleza y rendirle culto a la vida que se halla en esa esencia de todas las cosas, porque este es el único camino de salvación y de liberación del hombre. ¿Cuál era la condición que el Señor de Nazaret ponía a los que trataban de seguirle? En que os améis los unos a los otros, probaréis que son mis discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿De él? ¿De la persona de Jesús? No, del Logos, del Cristo, que él había hallado en el interior de su naturaleza en un grado de excelsitud increíble. Este es el gran misterio de la vida, de tal suerte que nosotros tenemos para cubrir aquello, ese temor. La vitalidad lo ayuda a cubrir, el entusiasmo también, y la armonía igualmente. Y mi experiencia me dice que el entusiasmo tiene un rostro divino, un rostro inmenso, un rostro que da plenitud a la vida. Es tal como cubrir la fuerza negativa o destructora del temor. En cambio, la fuerza divina del amor debe ser una conquista permanente y constante en nuestras vidas. Esta es la rosa de los rosacruces. Pero el alma, en la naturaleza del hombre, no tiene sino esas dos fases únicamente, temor o amor. Y la salvación está ¿en qué? En tomar el camino del amor sucesivamente, constantemente. Muy difícil, ya lo sé, sobre todo con todo el poder ancestral que llevamos en nuestros instintos, en nuestras pasiones, en nuestros vicios cultivados a través de las edades. Ahí tenemos el guardián del umbral, ahí tenemos el devenir tremendo de la armonía y de la belleza del alma en el corazón del hombre. Pero luego tenemos arriba el sentido del amor universal. Yo he creído que la palabra amor en nuestro medio no vale demasiado ya, porque está vinculada a la fuerza de los instintos de la entidad humana. Pero por eso he creído que la palabra adecuada es, abro comillas, sentido divino de la vida, cierro comillas. Es la que comúnmente utilizo verdaderamente, pero hay que utilizar la palabra amor porque es la que da el sentido universal de las cosas. Y el temor es la polaridad destructora de la armonía y la belleza. En cambio, el amor es la energía de plenitud y de grandeza. Pudiéramos decir que en algún caso el ser humano trata de recogerse en la interioridad de su ser porque cree que todo lo que le rodea le perjudica, le fastidia, le incomoda y le da pena y dolor. Entonces se recoge en sí mismo y la cólera en los que se pelean personalmente es la manifestación máxima del temor, de la incertidumbre, del miedo. En cambio, la plenitud del hombre que recita lo que siente, el poeta es el que canta, el músico que ejercita las melodías de las esferas en las notas que le hace posible exteriorizar algo de su alma, su rostro se cambia y se embellece, pudiéramos decir que se diviniza en cada instante
en que está cruzando la vida de las notas que le dan el sentido de belleza y plenitud. Este está logrando algo de tal suerte que sin saberlo, los músicos, no hablo de los que ejecutan, sino de los que sienten y viven la vida, los poetas, los artistas, los escultores, son los verdaderos maestros de la evolución. Ellos mismos pueden no saberlo, pero la verdad es esa exactamente. Por eso en Grecia se les rendía especialmente culto. Aquí hubo una época en que se les rendía culto sincero y franco. Hoy no hay poetas, no hay artistas, no hay nada de aquellas almas selectas que puedan inspirar esa vibración, devoción y contemplación. ¿Quién nos puede inspirar eso? Hombre grande de la vida, un Jesús, un Hermes, un Buda, un Pitágoras, servirían de motivo, pero los Rosacruces recomiendan que nos sentiríamos más bien en una cosa natural, no maculada, en la belleza de una flor, en el crecimiento de una planta, en el alumbrante sol que se levanta en el oriente para iluminar el mundo, en el nacimiento de un niño. ¿Acaso hay más grande misterio de la vida que es el surgir de la conciencia a través de un vehículo que la raza le proporciona para que pueda ganar el de la evolución? Abro comillas. Si no os volviereis como niños, no podréis conquistar el reino de la armonía y la belleza. Cierro comillas. Efectivamente, hasta los 3 años de edad, el niño no está abandonado por la energía divina del Cristo y por eso es inspirador, es bello y es grande. Abro comillas. Dejad venir a mí los niños y no se lo veréis, porque de ellos es el reino de los cielos. Cierro comillas. El reino de la armonía, de la belleza y de la plenitud. ¿Quién decía estas palabras? Un cristificado. El ego más grande que en las últimas etapas de la evolución ha ayudado a iluminar el mundo. Pero, hermanas y hermanos, piensen hondamente, analicen su vida, desen cuenta de su naturaleza y verán ustedes que el temor nos acompaña infortunadamente en todos nuestros actos. A veces toma uno la cuchara para tomar una sopa y piensa si esa sopa le vendrá bien, si no tendrá algún veneno, si será mala para su hígado y 50,000 cosas, y así sucesivamente. Los católicos tienen ciertos fanatismos tontos, pero que son hijos del temor. Salen de la puerta de su casa y se echan la bendición, es decir, espantan al diablo. Quieren espantar el temor, pero tampoco lo logran, porque cada vez que esa imagen se infunda en su psiquis, les causa más perjuicio que si no hicieran ese movimiento mecánico y absurdo de tener miedo, de salir a la calle, de vivir su vida, de amar la naturaleza y así sucesivamente. Ustedes saben que Aristóteles tenía gran cantidad de manías. Una de ellas era que salía siempre caminando hacia el oriente unos pasos para después tomar cualquier otra dirección. Era un hombre temeroso en grado sumo. Tenía miedo de que si no verificaba estos movimientos en el día, no le iba a ir bien. Pues yo sabiamente les daría un consejo. Abro comillas. Si sembramos la semilla del amor en la conciencia de nuestras vidas, al despertar, tenemos el imán más poderoso de la armonía, la belleza y el bien. Cierro comillas. Pero no debemos de olvidar, hermanas y hermanos, que tenemos un lastre tremendo del pasado, sembrado en nuestra psiquis por nuestras propias ideas, por nuestros
equivocados sentimientos, por la falsedad de las religiones, por la falta de conocimiento de los misterios de la vida y del ser. No hay más que dos modos del alma humana, temor y amor. Y el manto que cubre el temor en la parte más humana es el más difícil, es la vitalidad, y el otro manto es el entusiasmo, y el otro manto es la armonía. A mí me parece que el entusiasmo es un manto verdaderamente admirable para cubrir las deficiencias de nuestro ser psíquico, pero el salto debe darse a más elevadas alturas. Es el amor, es la bondad, es la dulzura, sin perder la dignidad, porque entonces también se convierte en un monstruo devorador por la llamada ficticiamente humildad de los que no entienden la vida. En esto hay que tener mucho cuidado ciertamente, pero ahí está la cuestión. El árbol del conocimiento está lleno de miedo y de temor. El árbol de la vida está lleno de plenitud y belleza. ¿A cuál nos vamos a unir? Debemos unirnos al árbol de la vida y después conquistar el conocimiento. Las experiencias de mi última etapa de vida me han demostrado que la sabiduría se adquiere verdaderamente cuando hay amor por la ciencia que estamos tratando de investigar. Se vuelve el alma un imán para captar las verdades y es algo verdaderamente simple. Los chinos, con una tradición tremenda de la sabiduría de Lao Tse, antes de abrir un libro, se colocan ante él y oran devotamente a los antepasados que crearon aquel libro para poder entender mejor la idea y el espíritu que contiene. Es una buena práctica, mas no es recomendable. No debemos ligarnos a nadie. Debemos amar la vida en sí, por sí misma y para sí misma, a través del tiempo y la eternidad. Y aprendiendo a amar, estoy seguro que nos encontraremos en las próximas existencias para que esa dualidad divina del alma se convierta en realidad trascendente cuando el amor espiritual absorbe la sabiduría y el conocimiento y destruye las pasiones del temor. Bueno, hermanas y hermanos, como pudieron darse cuenta, y nos dice el maestro que el amor es la base de todo. Y cómo podemos trabajar en nosotros, y cómo podemos trabajar en nosotros mismos con la admiración, la devoción, el entusiasmo, el optimismo, aumentando nuestra vitalidad con la comprensión. Y recordemos que para comprender es indispensable utilizar el discernimiento, y para que este discernimiento se convierta en fuerza y poder, es indispensable mirar siempre el pro y el contra de las cosas. Por lo tanto, hermanas y hermanos, el maestro nos indica las herramientas con las cuales trabajar y combatir ese temor que nos ronda, que no es otra cosa que un desequilibrio emocional de nuestra naturaleza. Espero haber sido útil con esta hermosa charla. Muchas gracias por su atención y su tiempo.